Buenos días, mi nombre es Christopher Galarza y hoy le voy a presentar mi resumen acerca del Príncipe de la Tiniebla. Su autor es Carlos Ruiz Zafón y está conformada por 240 páginas. La historia comienza con Max, que está con su familia yéndose a mudar en su cumpleaños número 13. Su familia le dice que al día siguiente se iban a mudar porque estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces a él no le gustaba tanto la idea, pero no podía oponerse a esa decisión que habían tomado sus padres. Entonces a la mañana siguiente deciden partir y se mudan a una costa cerca del mar, cerca del Atlántico. Y ahí es donde cuando están llegando, Max se percata de que empiezan a ocurrir cosas extrañas porque primero ve que el pueblo es muy pequeño, la hora es la misma, pero el reloj marca la hora al revés. Entonces, cuando va llegando a ese pequeño pueblo, ve el mar. A Max le fascinaba el mar y ahí es donde ahí empiezan a suceder sucesos paranormales porque en el mar él ve una sombra, pero no le da mucha importancia. Entonces, cuando ya están llegando a su nueva casa, sus padres deciden contarle que hace tiempos ahí habitaba una familia, que habían tenido un hijo llamado Jacob, pero el hijo lamentablemente había muerto ahogado. Entonces los padres decidieron irse de ese pueblo y poner en venta esa casa. Por eso es que ellos la están comprando para mudarse ahí. Es entonces de cuando llegan, mientras los padres empiezan a limpiar la casa, Max se va a dormir. Ahí es donde en sus sueños logra ver de nuevo esa sombra que había visto en la playa. Entonces él decide levantarse y salir a investigar, salir a conocer el pueblo. Pero en lo que él sale a investigar siguen ocurriendo sucesos paranormales, cosas extrañas, sombras. Entonces, cuando regresa, sus padres habían estado viendo películas de los ex habitantes que vivían dentro de esa casa. Ahí es donde se percatan de la familia que vivía y sobre su hijo. Pero en esa película, Max logra darse cuenta de que la sombra que había visto en el mar se encontraba dentro de esa película y era Jacob. Entonces, a la mañana siguiente, mientras estaban saliendo a conocer el pueblo, Max conoce a Roland. Roland es un chico que vive ahí y fue criado por un farolero, ya que sus padres habían muerto. Entonces ahí es donde se conocen y le dice, Roland le cuenta su historia de cómo vivía ahí y todo eso. Y le dice que si quiere a la mañana siguiente salir a bucear un rato. Ahí es donde a la mañana siguiente Roland va a la casa de Max. Y ahí porque Max tenía dos hermanas, una que se llamaba Alicia y otra que se llamaba Irina. Entonces ahí es donde cuando llega a la casa, Roland conoce a Alicia y su hermano Max se da cuenta de que se gustan. Entonces también le invitan a bucear y todo eso. Ahí es donde, mientras están buceando, llega Víctor. ¿Quién es Víctor? Víctor es el farolero que le cuidaba a Roland. Ahí es donde se conocen, porque él era el que le había cuidado, ya que le había dicho que sus padres habían muerto en un accidente de un barco. Entonces, así salían todos los días a bucear con Roland, Alicia y Max. Hasta que un día, mientras había salido a investigar Max, él había vuelto a ver esas películas. Y ahí es donde todo cambiaba. Las imágenes que salían anteriormente cambiaban, porque ahora mostraban a Roland. Roland aparecía dentro de esas películas. Ahí es donde el chico, mientras Alicia y Roland habían salido a bucear, él se decidió ir a la tumba de Jacob, porque tenía algo que ver. Esas películas tenían algo que ver con Jacob. Entonces, cuando llega al cementerio, empiezan a suceder cosas extrañas, hasta que sale de ahí y se encuentra con Víctor. Víctor le dice que deje de meterse en esos problemas ya que no son asuntos suyos, ya que ya debería mejor quemar esas cintas y no volverlas a ver nunca más. Ahí es donde Max empieza a dudar de Víctor y siente que él tiene algo que ver con eso. Ahí es donde una tarde Max se va a buscarlo y le pide que le cuente toda la historia completa. Ahí es donde le dice que Jacob nunca murió. Jacob estaba en el mar, sí, pero Víctor la había logrado salvar
y le había dado una nueva vida, una nueva identidad llamándole Roland, para que así el príncipe de las tinieblas no le volviera a buscar. ¿Y por qué? Porque hace mucho tiempo le cuenta la historia de que había una pareja, un chico, que le gustaba una chica llamada Eva. Ahí es donde el chico hace un pacto con el príncipe de las tinieblas. Hace un pacto para que la chica se empiece a sentir atraída por él, pero el príncipe le puso una condición, que debía entregarle a su hijo, pero él aceptó, pero una tarde el chico había visto cómo había tenido un accidente el príncipe, y ahí es donde él pensó que él había muerto y tal vez había roto esa maldición que tenían. Entonces la pareja decidió tener un hijo y ahí es Jacob. Jacob nace de ellos y ahí es donde en realidad el príncipe nunca murió. El príncipe seguía buscando la venganza y por eso hizo que Jacob muriera ahogado, pero no fue así ya que Víctor le había salvado. Ahí es donde una tarde, mientras de nuevo habían salido a bucear, en medio del océano, en medio del mar, se había encontrado Alicia con el príncipe. Mientras ellos intentaban salvarle, la única manera que tenían para salvarlo era que Roland nadara hacia el fondo del mar para así cumplir lo que había prometido. Pues Jacob tendría que morir ahogado, pero esa era la única manera que tenían para salvar a Alicia. Entonces Roland decidió aceptar valientemente eso y cuando ya el príncipe había soltado a Alicia, el Roland había ya estado en medio del mar y ahí es donde nadie más pudo salvarlo y él murió ahogado. Entonces Víctor había quedado muy triste porque para él era como un hijo más. Y ahí es donde Víctor decide irse de esa isla, irse del pueblo. Y le dice a Max que él va a ser el nuevo farolero de ese pueblo y tenía que cuidar a todas las personas. Ahí es donde él acepta y tenía ese cargo mientras que ya Víctor había salido del pueblo y había hecho su vida. Después de un tiempo, la familia ya se había estabilizado, ya la guerra había pasado, mientras que Max seguía cuidando de las personas y aún así seguía esperando la llegada del príncipe para poder cobrar su venganza. Este libro me gustó porque es un libro diferente al que yo había leído anteriormente, a libros que había leído, ya que en este libro pude sentir unas enseñanzas de aventuras, de misterios, que me llamaron mucho la atención. Gracias. Yo afirmo que mi hijo Christopher leyó este nuevo libro que es de un libro de aventuras y seguiré apoyándole en el proyecto de lectura.